Para coñecer como evoluciona o universo, temos que reproducir os seus primeiros instantes, cando toda a enerxía e materia estaba concentrada nunha sopa inmensamente quente. De feito, ese é o propósito da máquina máis perfecta deseñada polo home. Está en Xenebra, e é o LHC, que é un acelerador de partículas. Pero non chega con acelerar as partículas e chocalas, senón que para ver esas colisións son precisos detectores. Pues sí, no hace falta solo el acelerador, que lo hace el CERN, se necesita que las universidades y los grupos que estamos allí pues hagan detectores para ver qué es lo que resulta de esas colisiones protón-protón, cuáles son los quarks que se producen y las partículas a las que da lugar. Ese detector que tienes en la mano es del mismo tipo de los que fueron instalados en el tracker interno, en el Inner Tracker, de donde participamos junto con la Universidad de Lausanne. En el universo primitivo, que estaba muy caliente, similar a las condiciones que tenemos ahora en el acelerador, había igual número de partículas que antipartículas. No se entiende muy bien el hecho de que cuando miras las galaxias que se han observado, todas ellas están hechas de materia. Nadie ha encontrado ninguna galaxia que esté hecha enteramente de antimateria. Y esto sorprende un poco. Sabemos que en esos instantes iniciales del universo, donde estaba muy caliente, como en el acelerador, tuvo que haber una violación masiva de la simetría entre la materia y la antimateria. Aprovechando que en el acelerador tenemos igual cantidad de materia y antimateria, queremos ver con precisión si los datos de la ruptura de la simetría que vemos en el acelerador pueden explicar o no, de manera cuantitativa, las características del universo que vemos en astrofísica. La materia ordinaria de la que todos formamos parte, los seres vivos y no vivos, está hecha, como es sabido, de protones y neutrones. Pero toda esta materia está formada por quarks ligeros. Y nosotros hemos visto en los aceleradores que existen otras dos réplicas de materia, de quarks, que tienen propiedades muy similares a la materia ordinaria, que son los quarks pesados. Es una materia que se desintegra muy rápidamente, no vive en general más de unos pocos picosegundos. A pesar de desintegrarse tan rápido, nosotros podemos, en los aceleradores y en los detectores, estudiarlas con gran precisión, estos quarks pesados, antes de que se desintegren. Queremos saber el origen de esas masas y la razón de ser de estas distintas generaciones. Eso es lo que se llama, en física, modernamente, física del sabor. Ou sexa, que aínda está por ver se hai moita máis física e se os físicos poden seguir a enredar, a seguir a pensar como é no fondo o noso mundo. Moitas grazas, Bernardo, por contarlo. Encantado.